Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de Parashá Devarim, porción número 44 de la Torá, que son estos 5 primeros libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco o los escritos de Moisés. Porción de Devarim nos va a hablar desde el libro de Deuteronomio capítulo 1 hasta el capítulo 33, versículo 22, va a hablar de los viajes que se hicieron en el desierto, va a nombrar 11 estaciones específicamente, va a hablar del nombramiento de los jueces, va a hablar de la historia de los espías y también va a nombrar esta guerra que hubo y esta victoria militar contra el rey de Og y contra el rey de Seón. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta porción? Primero, ver que ya estamos en el último libro de la Torá, solamente nos hacen falta 10 porciones, son de estas 54 porciones de la Torá. Vamos a ver que en el libro de Devarim, que terminó llamándose Deuteronomio, hablando de la segunda ley, de la repetición de lo que fue todo ese viaje en el desierto, de las leyes, de las normas, y de una visión que tiene en este caso Moisés, de cómo ve todas las situaciones. Vamos a ver algunos cambios o algunas perspectivas diferentes de las historias. Y esto tiene mucho que ver con el cómo fueron construidos los libros. Recordemos que dentro de los mundos de la emanación, creación, formación y acción, aquí vamos a ver también que estamos en el libro de la acción, del actuar, de lo que es el reino, de lo que es Malhut. Y vamos a ver una visión un poco más humana, por decirlo de alguna manera, una visión de parte de lo que es Moisés. Y acá lo primero que él va a hablar es de esas palabras que le da al pueblo, conociendo que no va a entrar a la tierra prometida, conociendo que es otra generación la que va a tomar posesión de la tierra, conociendo que él entrega estos escritos de la Torá, que ha sido el líder político, militar, religioso durante todos estos 40 años, que el Señor lo usó para sacarlos de tierra de Egipto, promesa que se hizo a los padres Abraham, Isaac y Jacob. Y llega el momento de hablar al pueblo. Y lo primero que vemos acá es, ¿quién eres tú? Tus actos definen quién eres. Y es precisamente lo que sucede durante todo el recorrido y durante todas las jornadas de Israel, que sus actos definieron si estaban de parte de Dios o si tenían una derrota a causa de ir a pelear sin Dios. Las acciones después de la victoria también determinaban si Dios bendecía o no, si tomaban cosas que tenían que destruir o simplemente destruían aquello que era maldad, ídolos y demás. Y por eso tus acciones revelan quién eres. Y es lo que está diciendo acá Moisés. Y nombra los jueces y determina todo un gobierno por grupos familiares para que se gobierne la tierra. Recordemos que también se hace una repartición de la tierra y es la forma de liderazgo que hace Moisés. Como lo sabemos en la Parashá Yitro, cuando se habla del nombramiento de los jueces, acá nuevamente se refuerza este concepto de colocar personas a cargo que sean ejemplares, y más adelante en el Nuevo Testamento, en la Brida Hadashah, vamos a ver también cómo Pablo nos enseña que hay una forma de también ser líder, y es siendo hombre de una sola mujer, no dado al vino, no siendo pendenciero, no contencioso, y todo este tipo de características que debe tener una persona que lidera. Y esto me lleva precisamente a ¿con qué viajas tú? Vamos a ver lo que el libro escrito a los hebreos, la carta de los hebreos que está en el Nuevo Testamento, a estos grupos judíos que creen en Yeshua, en Jesús de Nazaret, y que les envían esta carta. La carta a los hebreos que puedes ver en todas las Biblias, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 12, lo primero que dice es que tenemos una nube de testigos. Acá Moisés tenía a todo un pueblo mirándolo. Nosotros tenemos a muchas personas observando lo que hacemos. Y la recomendación es
no andes con nada que te impida avanzar en santidad. No camines en la vida con pesos que no debes llevar. Y acá lo que dice Pablo, o bueno, posiblemente Pablo, el escritor de los Hebreos, va a decir que tenemos una nube de testigos, pero que sigamos corriendo la carrera, que sigamos avanzando. Y es lo mismo que hace Moisés acá. Ya hemos hecho unas jornadas, vamos a seguir avanzando, vamos a conquistar la tierra prometida. Y si seguimos viendo este hilo de lo que dice Hebreos, también dice en el verso número 14, Hebreos capítulo 12, 14, va a decir, procuren vivir en paz. El vivir en paz es la mejor forma de vivir en sociedad, es la mejor forma de avanzar como personas, no estar atados a ningún tipo de pecado, de querer lastimar a nadie más. Vivir en paz. ¿Y cómo vivimos en paz? Aferrándonos al Dios de paz, aferrándonos al príncipe de paz. Porque, ¿qué es la paz? Sino el buscar el bienestar de todas las personas que están alrededor, buscar el bienestar social, buscar la buena convivencia, el vivir en paz tiene que ver mucho de la mano con el no pecar. Recordemos que las acciones o estos 613 mandamientos hay unos positivos de hacer cosas buenas y de no hacer las cosas malas. De estos 365 instrucciones que están en la ley de Moisés. Y esto es el no pecar. Entonces procuren vivir sin pecado, procuren vivir haciendo las cosas buenas y no haciendo lo que no se debe hacer. Es digamos que lo más básico que podemos entender para entender que no es pecado. No lastimar a las personas, hacer las cosas buenas a otros, ¿sí? Hacer lo que me gustaría que otros hicieran por mí y no hacer las cosas negativas o transgreder alguna de los mandamientos positivos. Y esto, ¿por qué? Porque justamente el versículo siguiente, en Hebreos 12, 15, va a decir, deshaciéndose de toda raíz de amargura. ¿Qué sucede? Cuando tienes en este caso diferentes cosas, y estamos hablando de la Parashá de Barim, donde hay diferentes estaciones y que han pasado por diferentes situaciones, pasaron las cosas de los espías, por lo cual tuvieron que durar 40 años en el desierto, nombra que también tuvieron victorias militares, han pasado millones de cosas aquí en el pueblo de Israel durante estos 40 años. Y particularmente Moisés, que no puede entrar a la tierra, dice acá, a causa de ustedes se enoja Dios conmigo y no puedo entrar a la tierra prometida, pero sin embargo él no tiene raíz de amargura, simplemente nombra una nueva faceta. No es qué es lo que hace, sino la presión social, si te lleva a lo positivo o a lo negativo. Pero, ¿qué hace que la sociedad te impulse a hacer algo malo? Y eso se llama raíz de amargura. Cuando una persona está amargada, cuando una persona está con algún dolor, con alguna situación que no ha superado, fácilmente cualquier tipo de grupo, cualquier organización puede manipular más fácilmente este tipo de personas. Hablemos de equipos de fútbol, hablemos de grupos extremistas, hablemos de grupos al margen de la ley, pandillas. Cualquier tipo de grupo puede aprovecharse de esos dolores que tienen las personas para guiarlos en jornadas de amargura que los van a llevar a la muerte. Recordemos que el camino del pecado solamente lleva a la muerte. Pero si quitamos la raíz de amargura, sanamos aquello y aceptamos que las cosas que han sucedido nos han permitido caminar en cada una de esas estaciones para llegar al día de hoy y ser la persona que soy hoy, podemos avanzar sin resentimientos. Como lo decía Celia Cruz, el perdón es recordar sin dolor, y esto nos lleva a lo que dice Hebreos en el capítulo 22 de Hebreos 12, y es, ellos estuvieron frente a la montaña, con fuego, viendo las palabras
viendo el recorrido, viendo la nube que avanzaba y ellos yendo por sus jornadas. Mas ustedes hoy día, en el 5784, ya casi, en este tiempo, a una distancia de más de 3500 años y a una distancia de 2000 años de lo que estamos leyendo en la carta de Hebreos, va a decir: mas ustedes están en el monte de Sión, en el lugar donde se sienta Dios, donde está el gran juez, donde se derramó la sangre del Mashiach, Yeshua, donde Jesús de Nazaret indicó: no tomes en cuenta sus pecados porque no saben lo que hacen. Y afilia nuevamente a la humanidad a Dios, desgajando las ramas originales, injertando olivos silvestres y permitiendo que con el olivo original y el olivo silvestre se pueda nutrir a esta humanidad nuevamente de luz y de vida. Procuremos ver las jornadas y ver lo que ya conquistamos y avanzar aún más a lo que Dios quiere para nosotros. Ya conquistaste una carrera, ya conquistaste un colegio, ya conquistaste una familia, ya conquistaste nietos, tal vez, alguno que esté viendo este video. Ya has conquistado estas cosas en la vida. Ahora, sigamos el ejemplo de lo que dice acá el escritor de Hebreos. Sigamos avanzando, sigamos corriendo sin pecado, procurando vivir en paz, procurando arrancar cualquier raíz de amargura y siendo conscientes que en este tiempo son los tiempos que muchos de los profetas que han pasado quisieran vivir, porque es el tiempo de la revelación de la palabra de Dios, es el tiempo de la proximidad del Mesías, es el tiempo que estamos viviendo. Muchas generaciones quisieron haberlo vivido, pero no estaríamos acá si esas generaciones no hubieran conquistado lo que tenemos hoy. Así que de corazón deseo que cada uno de ustedes se libre de cualquier raíz de amargura, viva en santidad y que su sociedad sea en paz. Y shalom a todos.